Imagina que es el año 1994. Vives en Colombia y eres una persona común y corriente. Es quincena, ese momento mágico del mes en el que por fin recibes tu salario en efectivo. Sientes el grosor de los billetes en tu bolsillo y decides ir al supermercado de tu barrio a comprar la comida para tu familia. Llegas a la caja, pones el arroz, la carne, las verduras y los huevos sobre el mostrador. Todo parece absolutamente normal. La cajera pasa a los productos y te dice el total. Tú sacas un billete de 10.000 pesos, la denominación más alta en esa época. Es un billete crujiente, completamente nuevo, impecable. Se lo entregas con una sonrisa, pero cuando la cajera lo toma, su expresión cambia drásticamente. Se pone pálida. Sus manos empiezan a temblar. Rápidamente saca una pequeña lista de papel arrugado que tiene escondida debajo de la caja registradora. Compara los números de serie del billete y, sin decirte una sola palabra, levanta el teléfono y llama a la policía. Tú te quedas ahí, congelado, confundido, con el corazón latiendo a 1000 por hora sin entender qué está pasando. De repente, escuchas que las sirenas suenan a lo lejos. La gente a tu alrededor se aleja y te mira con desconfianza, murmurando como si fueras un criminal peligroso. Y tú, que nunca te has robado ni un solo dulce en toda tu vida, sientes que estás a punto de ir a la cárcel. Tu gran crimen: tener en tu bolsillo un billete que, sin que tú lo supieras, esconde la historia del robo más grande y espectacular en la historia de Colombia. Un billete maldito que forma parte del famoso robo del siglo. Hola muchachos y bienvenidos una vez más a Spanish Colombiano, el podcast número 1 para aprender español con historias y cultura. Yo soy Jorge, su amigo colombiano, y como siempre estoy muy feliz de que estén aquí escuchando. Antes de empezar, quiero recordarles que si quieren aprender exactamente cómo mejorar su comprensión auditiva y fluidez con este podcast, he preparado una clase gratuita donde les explico el mismo proceso que utilizo con mis estudiantes para dejar de traducir palabra por palabra y empezar a hablar español con fluidez y confianza. Pueden ver la clase completamente gratis en el link en la descripción o simplemente ir a SpanishColombiano.com. Ahora sí, empecemos. Bueno muchachos, pónganse cómodos y tómense en un tintico porque para entender cómo llegamos a esta angustiante situación en el supermercado, tenemos que viajar a la costa norte de Colombia, a una ciudad llamada Valledupar. Si alguna vez han escuchado hablar de Valledupar, saben que es la capital mundial de la música vallenata. Es una ciudad calurosa, vibrante, alegre, donde la gente se sienta en las terrazas de su casa a tomar cerveza, a escuchar música con acordeón y a charlar hasta la madrugada. La vida allí, en los años 90,
transcurría a un ritmo tranquilo, pacífico y sin mucho estrés. Pero en octubre de 1994, esa tranquilidad estaba a punto de desaparecer. Era el fin de semana del 15 al 17 de octubre. En Colombia, a estos fines de semana largos, donde el lunes es festivo, les llamamos puentes festivos. Durante un puente festivo, el país prácticamente se apaga. La gente viaja, descansa y nadie, absolutamente nadie, quiere trabajar. Las calles de Valledupar estaban vacías y el calor era sofocante, rozando los 38 grados centígrados a la sombra. En medio de este clima relajado, el domingo por la mañana, un camión Dodge de color rojo, con la carrocería cubierta por una lona, se estacionó frente a las puertas del Banco de la República. El Banco de la República no es un banco cualquiera, muchachos. Es el Banco Central de Colombia, el lugar donde se guarda el dinero de la nación antes de que salga a circulación a las calles. Del camión bajaron unos hombres vestidos con uniformes de trabajo. Se acercaron a los guardias de seguridad y les dijeron que eran técnicos enviados desde la capital, Bogotá, para reparar el sistema de aire acondicionado del banco, el cual supuestamente estaba fallando. Los guardias, que ya habían sido comprados con sobornos semanas atrás, simplemente asintieron y les abrieron las puertas. Fue como la historia del caballo de Troya, pero en versión colombiana. Sin disparar una sola bala, sin gritos y sin usar pasamontañas, 14 hombres entraron a la bóveda más segura de la ciudad. Una vez adentro, las puertas se cerraron. Los guardias cortaron la energía de las alarmas y el banco quedó en total silencio. Pero aquí es donde la historia se pone tensa, muchachos, porque entrar fue la parte fácil. Ahora tenían que romper la puerta de la bóveda principal. Y no era una puerta cualquiera. Era una estructura de acero reforzado a prueba de explosivos. Para lograrlo, los ladrones habían traído herramientas especializadas, tanques de oxígeno, acetileno y un poderoso taladro de soldadura que ellos mismos llamaban el Caimán. Imagínense la escena por un momento. Valledupar es un horno natural. Dentro del banco, el aire acondicionado estaba apagado. Los 14 hombres estaban encerrados en un sótano sin ventilación, en completa oscuridad, iluminados únicamente por las chispas ardientes de los equipos de soldadura. El calor era tan infernal que apenas podían respirar. El humo tóxico del metal derretido llenaba el espacio, asfixiándolos. Tenían que turnarse para operar la maquinaria porque nadie aguantaba más de 15 minutos seguidos sin sentir que se iba a desmayar. Pasaron horas, horas de agonía, sudor, quemaduras y desesperación. Estaban derritiendo acero grueso capa por capa. Trabajaron durante todo el sábado y la madrugada del domingo. En total pasaron casi 14 horas de pura tortura física frente a esa puerta. Muchos de ellos pensaron en rendirse,
Pensaron que iban a morir asfixiados en ese sótano. Pero finalmente, a las 2 de la mañana del domingo, escucharon un sonido metálico, un crujido pesado. La enorme puerta de la bóveda cedió y se abrió lentamente. Cuando los ladrones encendieron sus linternas y miraron hacia adentro, se quedaron sin respiración. Pero esta vez no fue por el humo. Frente a ellos había montañas y montañas de dinero. Billetes nuevos, crujientes, apilados desde el piso hasta el techo. Era una cantidad de riqueza absurda, casi incomprensible para la mente humana. Había tanto dinero que literalmente no podían llevárselo todo. Empezaron a empacar los billetes en colchones y cajas que habían llevado en el camión. Empacaron hasta que el camión no aguantó más peso. Se llevaron aproximadamente 3 toneladas de dinero en efectivo. Escuchen bien, muchachos, 3 toneladas físicas de papel moneda. Eso equivalía a más de 24.000 millones de pesos colombianos, lo que en esa época eran unos 33 millones de dólares. El domingo en la mañana, con la ciudad todavía durmiendo y recuperándose de las fiestas del fin de semana, el camión rojo salió del banco en completo silencio y desapareció por las carreteras polvorientas del norte del país. Habían cometido el robo perfecto. Ni un tiro, ni un muerto, ni un solo testigo. El lunes festivo pasó sin novedades. Fue solo hasta el martes en la mañana, cuando el gerente del banco y los empleados regulares llegaron a trabajar, que descubrieron el desastre. La puerta de la bóveda estaba derretida. El lugar olía a quemado y el dinero ya no estaba. El pánico se apoderó de las autoridades. El robo más grande de la historia había ocurrido bajo sus narices. Los ladrones estaban celebrando, creyendo que eran los hombres más ricos del continente. Pero lo que no sabían era que el gobierno colombiano estaba a punto de hacer una jugada maestra, una táctica que convertiría ese dinero en una verdadera pesadilla psicológica. Resulta que como el dinero robado aún no había salido a circulación, el Banco de la República tenía un registro exacto de cada uno de los números de serie de esos billetes. Eran billetes de 2.000, 5.000 y 10.000 pesos. En un movimiento sin precedentes, el gobierno apareció en la televisión nacional y en todas las radios del país dando un anuncio urgente. Todos los billetes con los números de serie robados perdían inmediatamente su valor. Quedaban anulados. Ya no era dinero legal. A estos billetes la gente los bautizó rápidamente como los billetes vallenatos, por la ciudad donde ocurrió el robo. Y aquí, muchachos, es donde la historia se convierte en un thriller psicológico para todo el país. De la noche a la mañana, los ladrones pasaron de tener 33 millones de dólares a tener 3 toneladas de papel sin valor. Desesperados por lavar el dinero antes de que la noticia llegara a todos los rincones del país, los criminales empezaron a gastar la plata de forma frenética. Fueron a zonas rurales
y compraron fincas enteras pagando en efectivo. Compraron carros de lujo, joyas, vacas, le pagaron a sus abogados, regalaron dinero, inundaron las calles con los billetes vallenatos. Y ahí comenzó el verdadero caos. La paranoia se apoderó de Colombia. Nadie quería recibir dinero en efectivo. Imagínense en el nivel de desconfianza. Ibas a la panadería a comprar un pan y el panadero sacaba una lupa y una lista de números que había recortado del periódico para revisar tus billetes uno por uno. Si tenías un billete vallenato, te lo rechazaban en la cara. Peor aún, te trataban como cómplice de la banda de asaltantes. La policía empezó a confiscar el dinero de personas inocentes que simplemente habían recibido su salario o habían vendido sus productos de buena fe. Esto generó un dilema moral gigante. Piensen en esto. Si tú eres un campesino pobre y vendes tu única vaca y te pagan con billetes vallenatos, acabas de perder todo tu patrimonio. ¿Qué haces? Vas al banco a entregarlos sabiendo que te los van a quitar y no te van a dar nada a cambio y que además te van a interrogar. O tratas de engañar a otra persona pagando en una tienda oscura para recuperar tu dinero y pasarle el problema a otro inocente. El país entero se volvió un mercado negro. Había cambistas en las calles que te compraban tus billetes vallenatos por la mitad de su valor. Si tienes 10,000 pesos del robo, te doy 5,000 pesos legales, decían. El robo del banco terminó robándole la paz y el dinero a la gente común y corriente. Al final, la presión fue tanta que los miembros de la banda criminal empezaron a cometer errores. Algunos fueron delatados por sus propios compañeros, otros dejaron pistas ridículas al tratar de lavar sumas absurdas de dinero en pueblos pequeños. Las autoridades capturaron a la mayoría de los autores intelectuales y materiales, incluyendo a policías corruptos y altos ejecutivos del banco que habían colaborado desde adentro. Sin embargo, a pesar de las capturas y del pánico nacional, gran parte de esas 3 toneladas de dinero nunca fue recuperada por el Estado. Se diluyó en la economía, se perdió en el mercado negro o simplemente terminó escondida en caletas enterradas bajo tierra que tal vez hasta el día de hoy siguen ahí esperando a ser encontradas. El robo del siglo en Valledupar nos demostró que a veces la parte más difícil de un crimen no es robar el dinero, sino tratar de gastarlo cuando todo un país, con una lupa en la mano, está vigilando cada uno de tus movimientos. Bueno, muchachos, eso fue todo por el día de hoy. Antes de terminar, una pequeña aclaración. Estas historias son historias reales. Sin embargo, en ocasiones cambiamos los nombres para proteger a las personas involucradas y algunos detalles se modifican con fines educativos. También quiero recordarles que si quieren aprender exactamente cómo mejorar su comprensión auditiva y fluidez con este podcast, he preparado una clase gratuita donde les explico el mismo proceso que utilizo con mis estudiantes
para dejar de traducir palabra por palabra y empezar a hablar español con más fluidez y confianza. Pueden ver la clase completamente gratis en el link en la descripción o simplemente ir a SpanishColombiano.com. Sigan practicando y recuerden, insistir, persistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.